Olga Paza, actual directora de marketing de ASIU CSM, y en esta oportunidad continuaremos con el capítulo número 4 sobre diseño de mezclas. Recordemos nuestros objetivos. Están mantener activas nuestras redes sociales, como pueden ver, la participación conjunta de todos nuestros directores, incentivamos el aprendizaje con temas didácticos para los nuevos miembros de ASI y para alumnos de nuestra universidad, y desarrollamos nuestro lado expositivo y social, aparte de reforzar el aprendizaje de nuestros conocimientos. Empecemos con el tema, diseño de mezclas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, podemos brindar las características necesarias al concreto requerido. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una obra, vamos a tener un expediente técnico. El expediente técnico, aparte de toda la información que brinda, una de sus principales informaciones es las características son las características del concreto. El concreto no es igual en todas las obras, tendrá diferentes especificaciones, y para diseñar ese concreto, está el diseño de mezclas. En esta oportunidad vamos a ver 3 métodos. Empezaremos con el método del ASI. Bueno, el método del ASI fue propuesto por el Comité ASI 211 y se basa en el empleo de tablas confeccionadas por el comité. Aquí podemos ver la secuencia. Lo que vamos a analizar de cada método es su secuencia, cómo es que diseñamos con estos métodos. Para empezar, aquí tenemos nuestros datos. Esta es información que ya deberíamos tener en nuestras manos antes de empezar el diseño. Por ejemplo, las características del cemento, las características del agua, las características de los agregados, del concreto y las condiciones ambientales y de exposición. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a proceder al primer paso, que es seleccionar la resistencia requerida. Nosotros ya vamos a tener de dato la resistencia a la compresión especificada y la desviación estándar promedio en obra, porque esos datos es parte de la información. Entonces ya los tenemos aquí. Este simplemente es un caso, 210 kilogramos por centímetro cuadrado y 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces lo que procedemos a hacer es simplemente calcularlo en estas dos fórmulas. Ambas fórmulas nos dan la resistencia requerida de forma directa y ambas están en función de las mismas variables. Entonces simplemente reemplazamos y escogemos el mayor valor. Continuando con el paso 2, es muy simple porque tenemos que seleccionar el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Este es un dato. Como vemos, en los datos previos se nos solicitaba las características también de los agregados. Entonces, aquí vamos a tener el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Como tercer paso, seleccionamos el asentamiento. En las características del concreto se nos muestra la consistencia. Por ejemplo, aquí tenemos en negrita que es de consistencia plástica. Entonces, si el concreto es de consistencia plástica, le corresponde un asentamiento de 3 a 4 pulgadas. Y ya lo tenemos. Como cuarto paso, tenemos que seleccionar el aire atrapado. Entonces, el contenido de aire atrapado en porcentaje, vamos a verlo dependiendo del tamaño máximo nominal del agregado grueso. Si fue 3/4, entonces nuestro aire atrapado será del 2%. Pasando al siguiente paso, tenemos que seleccionar el contenido de agua. Para esto necesitamos 3 datos previos, y son el asentamiento, que ya lo hallamos en el paso 2, por ejemplo, de 3 a 4 pulgadas, el tamaño máximo nominal del agregado grueso, por ejemplo, de 3/4 de pulgada, dependiendo, tenemos desde los 3/8 hasta las 6 pulgadas, y tenemos que saber si es que el concreto es sin aire incorporado o con aire incorporado, para saber si es que utilizamos esta tabla superior o si no, la inferior. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el asentamiento es de 3/4 de pulgada. Ok. Perdón, de 3 a 4 pulgadas. Listo. Si sabemos que es de 3 a 4 pulgadas, tenemos que también tener en conocimiento el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Si es de 3/4 de pulgada, entonces ya simplemente nos falta saber si es que es sin aire incorporado o con aire incorporado. Digamos que es con aire incorporado. Entonces, si tenemos un asentamiento de 3 a 4 pulgadas, un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada y es con aire incorporado, tendríamos un volumen unitario de agua de 184. Y así es como lo hallamos. Bien, continuando con el paso 6, tendríamos que seleccionar la relación agua-cemento por resistencia a la compresión o por durabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro por resistencia a la compresión. En este caso, simplemente hallamos, esta es la relación agua-cemento que podemos ver por aquí, pero hay 2 tablas. ¿Por qué? Porque una es para cuando el concreto es sin aire incorporado y otra es cuando sí tiene aire incorporado. Pero no hay problema. Simplemente seleccionamos de acuerdo a las especificaciones que se nos haya dado en las características. Y aquí tenemos la resistencia a la compresión. Esta es la requerida. Si podemos ver aquí, es F' sub CR, es decir, lo que hallamos en el primer paso.
Lo más probable es que no nos toque ninguno de los datos que está justamente aquí, sino que tengamos que interpolar. Por ejemplo, en negrita tocó entre el 300 y el 250, entonces tuvimos que interpolar entre el valor inferior y el valor superior para hallar la relación agua-cemento. Continuando con ese último paso, pues este es muy simple porque ya habiendo hallado el contenido de agua y la relación agua-cemento en los pasos anteriores, simplemente tendríamos que calcular el contenido de cemento. Y como octavo paso, seleccionar el peso del agregado grueso. Esta es una tabla que, aparte de tener la tabla como información tal, también tiene un ejemplo. Por ejemplo, lo que necesitamos aquí es el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Digamos que es 1,5 pulgadas. Y necesitamos el módulo de fineza. Entonces, tenemos acá diferentes módulos de fineza, pero en este caso fue 2.8. Simplemente intersecamos el tamaño máximo nominal con el módulo de fineza y tenemos nuestro peso del agregado grueso. Y como noveno paso, calculamos la suma de los volúmenes absolutos sin considerar el agregado fino. Ya tenemos la suma para el cemento, para el aire, para el agua y para el agregado grueso. Entonces, simplemente como tenemos el peso y el peso específico de los materiales, los dividimos entre sí y hallamos el volumen absoluto. Y lo que tenemos que hacer, lo que se tiende a hacer, es redondear el resultado a 4 decimales. Como décimo paso, calculamos el volumen del agregado fino. ¿Cómo lo hallamos? Pues simplemente a la unidad le restamos la suma de volúmenes absolutos y tenemos que calcular los pesos secos de los agregados. De esa forma, simplemente pues el peso seco del agregado fino va a ser el peso específico seco del agregado fino por el volumen del agregado fino. Y ya para terminar, como el siguiente paso, pues simplemente nos queda presentar el diseño en estado seco. Uno diría que ya presenté el diseño y ya terminé, pero no, en realidad ni siquiera se tiene el diseño correcto porque estamos olvidando el contenido de humedad. Así que tenemos que corregirlo. Aquí tenemos el 13º paso, que es la corrección del diseño por el aporte de humedad de los agregados. Por ejemplo, esto se hace aplicando esta ecuación. El peso del agregado húmedo va a ser el peso del agregado seco por la unidad menos el contenido de humedad sobre 100, porque está en porcentaje. Y el aporte de agua del agregado va a ser el peso del agregado seco igualmente, por la multiplicación, multiplicándolo por el contenido de humedad menos la absorción sobre 100. ¿Por qué? Porque ambos están en porcentaje. Entonces ya llegaríamos a presentar el diseño en estado húmedo, es el corregido y es el correcto. Continuamos con el método de fineza de la combinación de los agregados. Bien, este método es también muy parecido al anterior, porque utiliza algunas tablas que también fueron confeccionadas por el comité de ASIU, solamente que se diferencia del método anterior por la forma de calcular los pesos de los agregados. Vamos a ver que a partir del paso 7 ya es la diferencia para el peso de los agregados. Bien, empezamos por aquí, vamos a ver qué son los mismos datos previos que necesitamos, las características del cemento, del agua, de los agregados, del concreto, las condiciones ambientales y de exposición. Igualmente, como primer paso, vamos a tener que hallar la resistencia requerida en función de la resistencia a la compresión especificada y de la desviación estándar promedio en obra. Simplemente utilizamos estas fórmulas y escogemos la mayor. Como en el primer método, tenemos que seleccionar el tamaño máximo nominal del agregado grueso, que es dato. Seleccionamos el asentamiento con la misma tabla en función de la consistencia. Y como cuarto paso, seleccionamos el aire atrapado, que nos va a dar en porcentaje, en función del tamaño máximo nominal. Seleccionamos el contenido de agua, igual con la misma tabla, teniendo como datos el asentamiento, que hayamos dictado la consistencia, el tamaño máximo nominal del agregado grueso y el concreto, saber que si es con aire incorporado o sin aire incorporado. De igual forma, para la relación agua-cemento, ¿verdad? Porque al final lo que queremos saber es el contenido de cemento. Entonces, hallamos la relación agua-cemento mediante esta fórmula, mediante esta tabla, dependiendo de la resistencia a la compresión requerida a los 28 días, hallada en el primer paso. Hallamos el contenido del cemento debido a la ecuación que se formaría. Y para el octavo paso es la diferencia. Calculamos el volumen absoluto de los materiales sin incluir los agregados. Es decir, tenemos que calcularlo sin incluir ni agregado grueso ni agregado fino. Porque como ya tenemos el peso y el peso específico de los materiales, en este caso del aire, del agua y del cemento, pues lo dividimos entre sí y vamos a hallar el volumen absoluto. Entonces esto redondeamos a 4 decimales y luego hallamos la suma de los volúmenes absolutos y de los materiales sin incluir los agregados. Entonces el volumen sin incluir los agregados va a ser igual a la unidad menos la suma de estos volúmenes.
El paso 9 nos pide calcular el módulo de fineza de la combinación de los agregados. Entonces, para hallar este módulo de fineza, que va a estar dado por m sub c, vamos a emplear la tabla 6 en la cual debemos de intersecar el tamaño máximo nominal seleccionado y la cantidad de bolsas de cemento que hemos calculado. Para el paso número 7 tendremos que calcular el porcentaje del agregado fino, simplemente con esta ecuación que se puede ver aquí, que va a estar en función del módulo de fineza del agregado grueso, en G, el módulo de fineza de la combinación de los agregados M sub C, igualmente aquí se repite, y ese es el módulo de fineza del agregado fino, por 100%. Y después calculamos los pesos secos de los agregados. Simplemente con estas fórmulas, por ejemplo, el volumen agregado del agregado fino va a ser el volumen sin incluir agregados por el porcentaje del agregado fino. Claro, el peso seco del agregado fino va a ser la multiplicación entre el volumen del agregado fino y el peso específico seco del agregado fino. El volumen del agregado grueso va a ser la multiplicación del volumen sin incluir los agregados por el 100% menos el porcentaje del agregado fino. Y el peso seco del agregado grueso va a ser la multiplicación entre el volumen del agregado grueso y el peso específico seco del agregado grueso. Y ya para terminar, con la presentación del diseño en estado seco, porque así como en el método anterior, primero podemos presentar el diseño en estado seco. Entonces ya tenemos más ordenado nuestro diseño. Pero como siempre tenemos que corregirlo porque tenemos que incluir nuestra humedad. Entonces utilizamos las mismas fórmulas que el método ASIO y ya podríamos presentar el diseño en estado húmedo corregido. El siguiente diseño que vamos a hacer es mediante el método de Walker. Bien, lo que pasa aquí es que el profesor Walker ha realizado un análisis al método ASIO. ¿Ok? Y bueno, observa y nota que fuese cual fuese la resistencia de concreto, tanto los datos que vemos aquí, que es la relación agua-cemento, el contenido de cemento y las características del agregado fino, la cantidad de agregado grueso empleado era la misma. Entonces, lo que él hace es que con su método podamos hallar el porcentaje de agregado más óptimo y eficiente en relación al volumen absoluto total del agregado. Entonces, lo que hace es optimizar el diseño de mezclas. Emplea tablas que han sido elaboradas en función al tamaño y forma de los agregados. Aquí vamos a ver nuevas tablas. Bien, veamos cuál es la secuencia a seguir. Aquí tenemos los datos previos, son muy parecidos, prácticamente son los mismos. Tenemos aquí las características de cemento, del agua, de los agregados, las características del concreto y las condiciones ambientales y disposición. Lo mismo. Aquí tenemos que seleccionar de igual forma la resistencia requerida, teniendo estos dos datos y simplemente reemplazándolos en estas dos fórmulas, escogiendo el mayor. Y bien, como segundo paso, de igual manera, el tamaño máximo nominal del agregado grueso, que es dato, seleccionamos el asentamiento con la misma tabla en función de la consistencia y también hallamos el aire atrapado como cuarto paso. Como quinto paso, aquí ya vamos a ver que hay diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que seleccionar el volumen unitario de agua y para este caso vamos a utilizar el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Entonces, esto ya es dato, en el paso 2 ya se nos dio, pero aquí vamos a tener que tener en cuenta los asentamientos y perfiles de grado del agregado grueso indicados. Por ejemplo, el asentamiento puede estar de 1 a 2 pulgadas, de 3 a 4, de 6 a 7. Aquí también menciona los milímetros. Por ejemplo, si teníamos un concreto con una consistencia plástica, teníamos un asentamiento de 3 a 4. Entonces, nos ubicamos en el asentamiento de 3 a 4 pulgadas y ya tendríamos que solamente ubicarnos en este rectángulo y especificar si el perfil es redondeado o anguloso. Una vez que sabemos que, por ejemplo, es anguloso, simplemente lo relacionamos e intersecamos esta información con el tamaño máximo nominal del agregado grueso y tendríamos el volumen unitario de agua. De esa forma es como se obtiene aquí en Walker. El paso 6 sería seleccionar la relación agua-cemento para la resistencia a la compresión. Y aquí tenemos la misma tabla que se utilizaba en ASI 212. Bien, para continuar con el séptimo paso, pues ya tenemos el contenido de agua, tenemos la reacción agua-cemento, entonces simplemente haríamos el contenido de cemento. Y como octavo paso, calculamos el volumen absoluto de los materiales sin incluir los agregados. Ok, ya tenemos los agregados, los materiales, no incluimos los agregados, entonces como ya tenemos el peso seco y el peso específico del cemento, del agua y del aire, pues simplemente los dividimos y también el resultado lo redondeamos a los 4 decimales, igual como hemos hecho anteriormente, y luego hallamos la suma de los mismos. Para el noveno paso, aquí tenemos, vamos a tener diferentes tablas aquí, tablas nuevas.
vamos a determinar el porcentaje del agregado fino con relación al volumen absoluto total del agregado. Entonces, para determinarlo, vamos a verlo después, pero aquí lo nombramos. Entramos a la tabla para agregado gruesos. Para agregado grueso, ubicamos el módulo de fineza del agregado fino, intersecamos con un contenido X de base de cemento que hayamos hallado del paso 7, y dicha intersección nos da el porcentaje del agregado fino. Entonces el volumen del agregado fino se obtiene multiplicando el porcentaje hallado por el volumen absoluto total del agregado. Entonces, aquí tenemos. Aquí tenemos el porcentaje del agregado fino. Vamos a ver qué varía. ¿Por qué varía? Por el módulo de fineza. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Lo que pasa es que tenemos el módulo de fineza de 2.3 a 2.4, este para 2.6 a 2.7 y este para 3 a 3.1. Pero en realidad, pues se basan en lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos aquí el tamaño máximo nominal del agregado, simplemente en pulgadas y milímetros, como deseemos. Tenemos que tener el perfil, sea agregado redondeado o agregado angular, y de ahí nos ubicamos en el factor del cemento expresado en sacos por metro cúbico. Por ejemplo, si fueron 8 bolsas, entonces nos ubicamos aquí, simplemente con el tamaño máximo nominal, y esto es para un módulo de fineza de 2.3 a 2.4. Y de igual forma, con todo lo demás, simplemente que lo mejor sería ubicarlo en una misma hoja, cosa que aquí tendríamos también la cabecera, ¿no? Esta parte de los perfiles y de las bolsas. Bien, continuando con el 10º paso, pasamos a la determinación del volumen del agregado grueso. Bien, para esto restamos el volumen absoluto del agregado total y el volumen del agregado fino hallado. Y para el 11º paso solamente tenemos que calcular los pesos secos de los agregados. Entonces se parece mucho también a los métodos anteriores, porque el peso seco del agregado fino va a ser el peso específico de masa del agregado fino por el volumen del agregado fino. Y el peso seco del agregado grueso será el peso específico de masa del agregado grueso por el volumen del agregado grueso. Y pues aquí ya podríamos representar el diseño en estado seco, pero como sabemos falta corregirlo. Para nuestra corrección del diseño por el aporte de humedad vamos a utilizar los mismos datos. El peso del agregado húmedo va a ser el peso del agregado seco por la unidad más el contenido de humedad sobre 100 por estar en porcentaje. El aporte de agua del agregado va a ser el peso del agregado seco por el contenido de humedad menos la absorción sobre 100. Y ya tendríamos los datos suficientes para modificar los datos anteriores en estado seco y poder representar el diseño en estado húmedo, es decir, el corregido. Y bien, antes de nada, porque eso fue todo por el diseño de mezclas, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn y YouTube, para que estén atentos a nuevos anuncios que tengamos. Y estén pues listos a los siguientes temas que tengamos. Mucho gusto. Hasta luego.